oportunidad para ir un poco cerrando el bloque de Derecho Civil del doctor Manuel Bermúdez Tapia. El doctor Manuel Bermúdez es profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, y también profesor investigador de la Universidad Privada San Juan Bautista. El doctor Manuel Bermúdez Tapia nos va a explicar un tema bien importante, creo yo, la filiación y la verdad biológica, punto, la impunidad de actos de adulteración de la identidad. Sin más, cedo la palabra al profesor Manuel Bermúdez Tapia. El audio, profesor Manuel. Muchísimas gracias, doctor Juan Castañeda. Muchísimas gracias, doctor Valdivia. Muchas gracias a los colegas que están en el panel. Muchas gracias a Apex Juris por la oportunidad y muchas gracias a mi casa de estudios, la Universidad Privada Antenor Orrego. Muchas gracias a los que están escuchando esta participación, un poco particular porque la estoy haciendo por el celular. Tuve un pequeño problema y 3 computadoras no funcionaron y se cayó el sistema. Y lamentablemente es que estamos en una situación tan complicada que, bueno, evidentemente nos exige adaptarnos a las circunstancias y vamos a tratar de poder plantear un tema sumamente interesante, sumamente entretenido en el ámbito jurídico porque hay una serie de elementos conceptuales muy referenciales y comencemos. Cuando analizamos filiación, normalmente estamos haciendo mención a una etapa sumamente maravillosa, muy bonita, una etapa muy humana en cuanto al ámbito de las relaciones familiares. Lamentablemente esto es el ideal, esto es el objetivo de la gran mayoría de personas. Este es un momento muy dichoso, pero que lamentablemente no siempre el contexto legal se vincula a una realidad formal y a una realidad legal. En particular porque estamos sujetos a una serie de variables en las cuales nos permite indicar que estas reglas vinculadas al ámbito del surgimiento del derecho romano, ¿correcto?, que va a dar origen a nuestro sistema jurídico, en realidad van a estar sujetas a unas condiciones y un parámetro absolutamente vinculado a una situación evidentemente subjetiva, evidentemente sujeta a una variable social y a unos parámetros vinculados a la presunción y no necesariamente a una verdad formal. Por ello, cuando el año pasado tratamos de explicar algunos defectos del sistema del derecho de familia, pudimos publicar un libro en el cual analizábamos los elementos procesales y probatorios en el derecho de familia, en el cual podíamos observar un divorcio, por dar un término muy civil, y del derecho de familia, entre dos cosas absolutamente complementarias, pero que habían sido desunidas. La realidad no cumple con la formalidad y normalmente esto provoca una serie de situaciones negativas, perjudiciales para muchas personas, pero peor aún para la seguridad jurídica en el caso de nuestro sistema jurídico, porque esto es un problema a nivel de Europa continental, a nivel de México en el norte y hasta el sur en Chile y Argentina. El peor país que evidenció esta situación fue Chile. En este sentido, no porque Chile haya tenido un problema legal, un problema social, sino porque lamentablemente recién en 1994 se aprobó el divorcio. Y 2004. Y hasta ese contexto, hasta el 2004, lamentablemente las parejas ya separadas no podían, ¿qué cosa?, formalizar su nuevo compromiso, sus relaciones, en este caso convivenciales impropias, y lamentablemente los padres biológicos no podían ejecutar una acción directa para poder formalizar, ¿qué cosa?, la defensa de la identidad de sus hijos con sus apellidos,
porque lamentablemente seguía operando una presunción de paternidad de parte del esposo, de quien ya la señora madre estaba separada. Por lo tanto, estas reglas de formalidad, estas reglas vinculadas al ámbito de la presunción, han seguido operando en nuestro país. Es más, siguen aún operando, a pesar de haberse derogado algunos artículos, como por ejemplo el artículo de la presunción pateris, como también algunos artículos vinculados al Código Civil que regulaban los derechos del padre biológico para poder defender e inscribir sus hijos biológicos, que todavía están. Ejemplo, en caso de separación, si una señora casada permanece eventualmente separada de su cónyuge y sale gestando después de los 300 días de la separación formal, esto es el divorcio, se imputaría todavía que el hijo es del cónyuge. Un error bastante complicado de manejar. ¿Y por qué? Porque estas reglas que han estado muy sólidas en toda la historia de la civilización occidental, se quiebran en un contexto contemporáneo. Y esto a partir eventualmente de la materialización de una realidad legal en el cual se utiliza una referencia en el ámbito biológico. ¿Por qué? Porque se descubren las leyes biológicas de la sucesión, las leyes biológicas de la filiación y del registro genético. Esto recién a partir de 1900. Con las justas vamos más de 120 años con este contexto absolutamente técnico, absolutamente biológico, absolutamente objetivo, pero que lamentablemente ha sido mal manejado en el ámbito legal, principalmente debido a que el Código Civil y la legislación procesal han enfatizado que el contexto familiar sigue siendo una realidad nuclear, un defecto muy sustancial, porque en esencia en la actualidad tenemos muchísimos tipos de relaciones familiares. Están las familias ensambladas, las familias extendidas, las familias paralelas, las familias que eventualmente son sucesivas. Estamos diferenciando también familias, por ejemplo, vinculadas a una convivencia impropia de una familia concubinaria. Y esto nos permite decir, en el derecho de familia hay muchísimas instituciones que requieren ser reformuladas. Lamentablemente, seguimos insistiendo en una posición de la doctrina, de la práctica judicial, de la misma legislación, enfatizando un contexto muy vinculado a lo pasado, como si fuera una norma pétrea, sin tomar en cuenta que por vinculación tanto del derecho constitucional como por derecho convencional, dos contextos diferentes y complementarios a la vez, sobre el derecho civil, se ha tenido que generar, ¿qué cosa? Un proceso de constitucionalización del derecho de familia y un proceso de convencionalidad del derecho de familia. Ambos elementos nos permiten decir, por ejemplo, que si esto de la verdad biológica no hubiera podido ser sustentable, no nos hubiéramos podido explicar, por ejemplo, por qué la Corte Interamericana de Derechos Humanos fundamentó el caso Artavia Murillo versus Costa Rica, por ejemplo. ¿Correcto? Si bien es cierto, no estamos mencionando una cuestión de duda sobre la paternidad, estamos hablando de qué cosa? De la aplicabilidad de tratamiento de fertilidad in vitro o tratamiento de fertilidad, ¿qué cosa? Complementarios al procedimiento y proceso natural de embarazo. Porque evidentemente la familia, las personas pueden acceder a estos elementos técnicos para poder favorecer, ¿qué cosa? Su propio desarrollo personal, porque finalmente toda persona desea vivir en un contexto familiar. Pero, insisto, esta situación perjudicial va a provocar una serie de valores y vamos a analizar este contexto en 6 puntos. Ya hemos pasado el primero. En el segundo punto vamos a analizar este contexto sumamente complicado en el cual tenemos que detallar. No todos los matrimonios tienen hijos. Prueba de ello es que, por ejemplo, existen hoy por hoy las familias denominadas aves sin nido. ¿Qué significa? Padres que se casan ya mayores de edad, en tercera edad, que no desean tener progenie, pues. Y porque el matrimonio no tiene por obligación tener progenie. Es un derecho, es una facultad, es una opción, ¿correcto? Pero
las relaciones matrimoniales no son las únicas. También están, ¿qué cosa? Las relaciones convivenciales, las relaciones concubinarias, con mayor razón las concubinarias, porque el objetivo es justamente tener progenie ahí, a pesar de la preexistencia de una relación matrimonial. Pero hablemos, por ejemplo, de las relaciones afectivas. Y uno dirá, un momentito, esas relaciones afectivas no están reguladas en el Código Civil. Es cierto, pero hay un gran detalle. Hay un gran detalle. Las relaciones afectivas tienen que ser analizadas sobre una base de 3 niveles, 3 subcategorías, ¿correcto? La más común de todos es que estas relaciones afectivas corresponden a un ámbito, ¿qué cosa? Privado. Y supere la condición privada en el ámbito público, por ejemplo, cuando hay esponsales o cuando esta pareja de enamorados, de novios o de salientes, como se llaman en la actualidad, tiene, por ejemplo, una situación de embarazo y de gestación y ambos están felices con esta situación maravillosa. Tenemos que hablar de las otras dos. ¿Cuáles son? Cuando esta relación afectiva solamente desea mantener para sí una condición de intimidad. Esto es, nadie sabe. Y de verdad, en la actualidad suceden muchísimas situaciones en las cuales dos individuos, correcto, no necesariamente con el objeto de exteriorizar su afecto, deseen mantener en una privacidad absolutamente, ¿qué cosa? Su condición afectiva. Y hay otras más cerradas aún que van a mantener una cuestión íntima vinculada a lo sexual. Hoy por hoy no se necesita tener una pareja para tener una relación sexual con una persona y eventualmente, producto de estas situaciones, puede generarse ¿qué cosa? Un embarazo. Y esto está pasando, ¿correcto? Y muchas veces se comienzan a observar cómo es que en un matrimonio existe una situación en la que, por ejemplo, uno de ellos ha tenido una situación de adulterio, ¿correcto? Con un hijo extramatrimonial y sin embargo el matrimonio no se ha quebrado, sigue, ¿correcto? Entonces, véase que en este tipo de situaciones vamos a encontrar una situación que va a generar nuestro punto de crisis fulminante. ¿Cuál? La gestación, el embarazo de una dama. Y esto va a provocar una tercera subconsecuencia en el ámbito de las relaciones afectivas que nos va a permitir detallar la posibilidad de una madre es tan amplia, pero también, ¿qué cosa? No se ha tomado en cuenta que no estamos hablando de solo un elemento que participa, en este caso la madre. Estamos tomando en cuenta que existe un padre biológico, existe una madre biológica y existe un concebido que cuando nazca se le debe proteger, ¿qué cosa? Su derecho fundamental a una identidad. Pero veamos las opciones. La ley históricamente le ha dado la facultad, ¿qué cosa? A la mujer, a la madre, de optar una situación. En caso de matrimonio, esto ha sido anulado. ¿Por qué? Porque dentro de un matrimonio se presume automáticamente que el padre es el progenitor. ¿Correcto? ¿Qué es lo que ha sucedido en esta situación amplia? Totalmente contraria a la condición de seguridad jurídica que normalmente ha establecido el Estado. Que en estas situaciones de indecisión, fíjense, pueden pasar hasta 5 situaciones. Primero, que una mujer gestante, no estamos hablando de relaciones conyugales, estamos hablando de una relación general en términos afectivos. Puede comunicar al papá de que está embarazada y el papá eventualmente no acepta el embarazo. Y esto lamentablemente ocurre y mucho. Puede pasar que una madre comunica al padre y el padre acepta el embarazo y acepta la paternidad. Y este es el elemento ideal. Es una condición absolutamente moral y de responsabilidad civil, ¿correcto? Porque además existe una serie de obligaciones de carácter constitucional, de carácter convencional, en función a la tutela de los tres, del concebido, del padre y de la madre. Puede pasar una tercera situación en la que la madre, en situación de gestación, no comunica ni ejecuta ninguna acción. Nace la criatura y eventualmente, ¿qué cosa? Registra solamente con sus datos como madre, no pone padre. Una cuarta situación es donde la madre no comunica, ¿qué cosa? A registro civil, a registro de identidad, ¿qué cosa? El dato fehaciente del padre biológico. Y esto suele ocurrir cuando normalmente una persona asume, ¿qué cosa? Una paternidad que no le corresponde. Y esto es muy frecuente. Y esto lamentablemente ocurre bastante, ¿correcto?
¿A qué se debe? Una situación, por ejemplo, de una relación afectiva entre una madre gestante y un varón. Eventualmente ya el niño nació, pero una persona desea asumir la paternidad y eventualmente, inclusive con mucho tiempo después, se registra. ¿Por qué? Porque pasó en la tercera situación, en la que como no se había registrado el nombre del padre, ahí se incorpora. Y de repente se incorpora de mala manera, ¿correcto? Y finalmente la última, en el cual la madre imputa una paternidad, pero no necesariamente sobre una base de una verdad biológica. ¿Por qué? Porque puede indicar, usted es el padre de mi hijo, y no necesariamente eso responda a la realidad. ¿Correcto? Esto nos va a permitir pasar a una tercera situación de análisis, porque tenemos que analizar por qué se dan este tipo de situaciones y tenemos que analizar 4 condiciones y categorías. La primera de ellas, aún en situaciones de embarazo y aún en situaciones de nacimiento de criaturas, ¿correcto? Puede pasar muchas situaciones en las cuales ocurre una mala fe, una malicia y una temeridad procesal. Por ello es sumamente importante detallar varios elementos. El primero de ellos, tenemos una legislación obsoleta, tan obsoleta que inclusive en el año 2018 se generaron sentencias, no a nivel de casación, sino de instancias inferiores, que pudieron determinar la identidad, por ejemplo, de niños generados bajo la categoría de vientre de alquiler. Y esto es importante detallar. Y esto permite detallar como parte final de nuestra exposición 2 condiciones. ¿Dónde están los derechos de los niños y dónde están los derechos de los padres? Que son los puntos 4 y 5 de nuestra exposición. En el ámbito de los derechos del padre tenemos que identificar padre biológico, padre legal, padre imputado. Y a pesar de que existe una severísima limitación respecto a estos derechos, normalmente quien demuestra que no era el padre biológico no logra recuperar eventualmente algún perjuicio generado por esta situación. Ejemplo, no recupera los alimentos pagados, ni tampoco recibe una compensación. Es más, no les interesa a los jueces esto. ¿Correcto? Entonces, veamos que ocurre una quinta etapa en nuestra ponencia, que es el conflicto entre el registro y la nulidad de un acto jurídico en este nivel de situaciones. Y veamos que la jurisprudencia nacional tiene multiplicidad de situaciones, no hay un orden formal y nos permite decir, ¿y dónde está la seguridad jurídica? Ahí la podemos observar. Tan es así que hoy por hoy, si un padre no biológico logra demostrar la exclusión de sus apellidos respecto del hijo, tiene que comunicar quién es el padre biológico. Y a la madre, que es la responsable de esta situación, no le pasa nada. En otras palabras, nuestro sistema judicial, nuestro sistema legal, nuestro sistema jurídico avala las situaciones de malicia y temeridad procesal y no pasa nada. Peor aún, analicemos el contexto de la defensa de los niños. ¿Y dónde está su identidad? Tan fácil es jugar con esa identidad, que es un derecho natural, que es un derecho humano, que es un derecho fundamental, que es un derecho constitucional. ¿Dónde queda, por ejemplo, la referencialidad del caso Baru Sincher contra Perú, en el cual se analiza que el derecho al nombre está vinculado a la identidad y está vinculado a una condición que no puede ser afectada por ningún Estado? Y en este caso, es evidente que quienes están afectando al niño es o su propia progenitora o sus dos progenitores en términos legales, porque han decidido qué cosa, ejecutar un acto, primero, penal, porque esto es delito, y un acto, ¿qué cosa? Inconstitucional, porque están afectando y lesionando a su propio hijo, si es que eventualmente no corresponde a una verdad biológica. Por ello, en la parte final de nuestra exposición, en el punto 6, tenemos que hacer pues una evaluación de un bloque de convencionalidad, porque ni la Constitución, ni el Código Civil, ni el Código Procesal Civil, ni el Código del Niño Adolescente resultan idóneos para interpretar esto. Y la mejor evidencia, Decreto Legislativo 1377, que deroga la presunción pateriz, no obliga a la madre a declarar quién es el padre. Un error, porque al final está en su intimidad, es su derecho, pero un momento, al nacer un hijo, ya se limita ese derecho. El derecho le corresponde al concebido ya nacido de poder tener, ¿qué cosa? Una identidad plena.
no puede ser posible que este niño, en la medida en la que va desarrollándose, en la que va creciendo, en la que va generando una identidad dinámica, tenga que cambiar de apellidos porque su madre eventualmente le consignó uno que no le correspondía. Muy diferente es el hecho de la adopción, que ese es otro elemento. Por lo tanto, permítase no cuestionar qué cosa. Primero, una malísima situación de evaluación de un derecho de quien usualmente es invisible en un proceso judicial en esta materia, el hijo. Y en segundo lugar, una pésima evaluación, por ejemplo, del derecho de daños que tan magistralmente expuso el colega que me precedió, que es un amigo de muchos años. Por lo tanto, ¿dónde está? Es tan fácil jugar, es tan fácil dañar, es tan fácil generar estos daños en un contexto donde hay seguridad jurídica, donde queda, por otro lado, la obligación del Estado de brindar protección al niño sobre la base del interés superior del niño. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que debemos redefinir el concepto de filiación, pero principalmente en el ámbito procedimental, porque la filiación no está cambiando en cuanto a su naturaleza jurídica. Los mecanismos para garantizar derechos deben ser de tres individuos: los padres en términos biológicos y el hijo, porque finalmente este es un sujeto de derechos conforme a la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente de 1989, que fueron los que provocaron un Código del Niño y Adolescentes en nuestro país en el año 2000. Señores, muchísimas gracias. Profesor Manuel, muchísimas gracias por la intervención bastante interesante, de la cual nos vamos a permitir formular dos preguntas a razón de los comentarios que han venido plasmando los amigos en la plataforma de Apex Juris. La primera tiene que ver si es que se puede impugnar la sentencia que declara la paternidad extramatrimonial sin prueba de ADN. Una pregunta. La segunda pregunta es si la impugnación de la paternidad solo procede si se logra identificar al padre biológico. Esas dos. Comencemos con la segunda pregunta. Ese es un error de la Corte Suprema. Si el padre imputado de la paternidad es engañado, le han generado un daño, ¿cómo va a saber quién es el padre biológico? Es casi imposible. Y no se le obliga a la madre a decir quién es el padre biológico, cuando eso debió ser obligatorio. ¿Correcto? Ahí hizo mal la Corte Suprema, un pésimo precedente, en particular porque quien hizo esa ponencia es profesor de Derecho de Familia. Y ahí viene el mayor daño, ¿correcto? Y esto ha permitido, ¿qué cosa? Que normalmente un progenitor, en este caso la madre, actúe con una amplitud de libertad, que prácticamente esa libertad se transformó, ¿qué cosa? En un libertinaje, provocando una acción temeraria que ha provocado a dos tipos de daños. Daño al imputado de la paternidad y a su propio hijo. Vamos a dar un ejemplo sencillísimo. En el año 2018, cuando el Perú iba a jugar el Mundial de Rusia, uno de nuestros arqueros casi se queda en el Perú porque tenía un proceso pendiente de paternidad en Chiclayo. Y al final, 3 pruebas de ADN demostraron que no era el padre. Un momentito, salió que él no era el padre. ¿Usted ha visto alguna noticia de que el Ministerio Público, que el Ministerio de la Mujer, eventualmente Procuraduría Pública o el Ministerio de Justicia a través de defensores de oficio hayan alegado la afectación del derecho a la identidad de la niña? ¿A quién la madre le imputó un apellido que no le correspondía? No pasó nada. Parece que eso es invisible, ¿correcto? Y ahí viene el gran defecto en la segunda pregunta que magistralmente la han consultado. Y analicemos ahora el primer contexto, ¿les parece? Si me pudiera repetir la primera pregunta, por favor. ¿Se puede impugnar la sentencia que declara la paternidad extramatrimonial sin prueba de ADN? Una muy buena pregunta, y como se dan cuenta, estos temas por lo general provocan principalmente evaluaciones en el ámbito procesal y probatorio. Son dos elementos totalmente distintos. Y aunque parezca increíble, los más grandes procesalistas del país nunca se meten en familia, porque saben que el contexto evaluativo es sumamente disperso y además negligente.
Tan negligente, por ejemplo, que en este año, en enero de este año, el Tribunal Constitucional sacó una resolución en la que prácticamente contradice todo lo que hacen en el ámbito procesal penal, en el ámbito procesal civil, donde la prueba es el elemento básico, pero en familia no importa, porque total aquí no importa derecho a familia. Y ese es un gran problema. Pero ¿qué sucede en el ámbito procesal familiar en este contexto de filiación? Normalmente se genera, ¿qué cosa? Un procedimiento, un proceso de filiación extramatrimonial. Se imputa una paternidad y ocurre, ojo, una carga procesal. ¿Qué significa una carga procesal? Una obligación de parte del demandado de probar, de refutar, de contradecir, evidentemente con pruebas. Y si este señor en su propia discrecionalidad actúa negligentemente y no se presenta un proceso judicial, se le imputa la paternidad. Y por más que luego pueda demostrar fehacientemente qué cosa, su condición de que no es el padre con pruebas de ADN, señor, el momento para demostrarlo se le venció. Por lo tanto, ahí no tiene el derecho. Porque finalmente se tiene que proteger también qué cosa, la identidad dinámica de un niño, de una niña. ¿Correcto? Un elemento. Segundo elemento, muchas veces, porque en el Perú el 60% de las demandas judiciales no llegan a destino porque no se sabe el domicilio del demandado. Por lo tanto, viene una demanda de filiación extramatrimonial, no se presenta pues el demandado, pero el demandado no sabía. Y al final termina siendo, ¿qué cosa? Imputado de paternidad. Y en los años se presenta y dice, un momentito, yo no sabía de esta situación, yo estaba en el extranjero toda la vida. Y ahí presenta una impugnación y además acredita que puede someterse a una prueba de ADN. Ahí sí procede, porque recuérdese que la notificación forma parte del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, se puede, ¿qué cosa? Cuestionar esa sentencia con cosa juzgada. Y viene otra más. En el último elemento, como es una condición de probar y sobre la base de una carga procesal, si el señor se presenta y acredita, debería recibir una indemnización en el caso de una imputación de paternidad, porque eventualmente puede afectar no solamente su esfera privada, sino también, ¿qué cosa? Una esfera pública, en el caso de ser, ¿qué cosa? Una persona de repente casado o con algún nivel de proyección. Ejemplo, si es sacerdote. Recuérdese que hace muchos años, hace pocos años, en Paraguay tenían un presidente que era sacerdote y que tenía como 7 hijos y 7 mujeres. ¿Y qué pasa si se le imputa de una paternidad que no era suya? En el Perú hemos tenido congresistas, es más, el actual premier negó una hija extramatrimonial y le ha reconocido qué cosa, después de ser congresista de la República, para evitar qué cosa, los chismes, después de que la hija ya tiene mayoría de edad. Y un momento, ¿por qué se pueden hacer estas cosas? Porque en el derecho de familia seguimos pensando que estamos en 1804, con el Código de Napoleón Bonaparte, en el cual todo ha evolucionado menos familia. Y ese es un error muy inmenso de la doctrina de familia, de la doctrina civil, de la doctrina procesal, de la doctrina constitucional y de la misma doctrina convencional. Pero eso se está cambiando en los últimos años. Bien, muchísimas gracias, profesor Manuel. Agradecidísimo por las críticas, las reflexiones, sobre todo por mantenernos al tanto en este tema de derecho a familia, que obviamente amerita algunos mecanismos pues idóneos, respuestas más eficientes en este marco de derecho a familia. Muchísimas